Hola, bienvenidos a este espacio del Ballet Folclórico de Antioquia, que lo hemos llamado Voces de la Danza desde Casa. Para nosotros es un placer compartir con diferentes bailarines, coreógrafos, dramaturgos, luminotécnicos, músicos, todas las personas que aportan a este gran mundo de la danza que nos apasiona muchísimo. Hace muchos años, el ballet incursionó en un nuevo formato, danza contemporánea, ballet de salón, y como resultado de ello, llegamos a lo que es una obra muy especial para nosotros, que se llama Naciste Vos. Naciste Vos es una obra que fusiona el tango y la danza contemporánea y fue inspirado en el libro Aire de Tango del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo. Hoy tenemos la dicha de compartir con quien hizo parte de ese equipo interdisciplinario, esa creación, toda esa propuesta escénica que tuvimos la dicha de llevar al escenario. Ella es Victoria Spumber. Victoria, bienvenida nuevamente al Ballet Folclórico de Antioquia. ¿Cómo estás? Hola, gracias por esta propuesta y encantada de verte. Gracias. Igualmente, qué bueno reencontrarnos después de tantos años. En esa época yo hice parte del elenco principal de esta obra. Ahora estoy encargado del proceso de dirección artística. Entonces, igualmente grato verte y compartir contigo. Victoria, después de cuántos años de haber estado con nosotros, ¿recuerdas ese momento especial de Naciste Vos, cuando llegaste a Colombia y empezaste a trabajar con el Ballet Folclórico de Antioquia? Bueno, esa experiencia para mí fue realmente muy importante porque bueno, porque si bien yo ya había trabajado en el mundo de la danza, era creo que la primera vez que trabajaba con un grupo de bailarines formados en neoclásico y en folclore, ¿no? Que generalmente yo trabajo con gente más del contemporáneo, la danza teatro, el performance, y la verdad que me encontré con un equipo de bailarines con unos recursos técnicos impresionantes, pero también al mismo tiempo con una composición muy cerrada en una convención concreta, ¿no? Entonces, para mí eso era nuevo y todo lo que es nuevo siempre es un reto. Yo soy muy curiosa, así que me encantó. He de decir que yo vine básicamente invitada por María Rovira, que era la coreógrafa. Ella ya me había propuesto una dramaturgia aquí en Barcelona con otro ballet y estoy muy agradecida a su invitación y a la invitación, por supuesto, del Ballet Nacional de Antioquia, que confió en mi trabajo. Sí, para nosotros también fue un gran reto, porque el ballet por lo general ha manejado espectáculos folclóricos que tienen de alguna manera cierta temática, estilo revista, no implican de pronto una indagación muy fuerte en algunos aspectos. Cuando ya entramos al detalle, a la exploración de la danza contemporánea y específicamente del tango, que Medellín es una ciudad que le gusta muchísimo el tango, por estos días se celebra muchísimo esta festividad del tango, y era reunir esos elementos importantes, pero basándose en una novela, basándose en un escrito importante, muy relevante para la sociedad, como lo fue Aire de Tango. Eh, Cuando María Rovira, la coreógrafa, te invita y ya conoces de qué se trata esta propuesta, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Bueno, esto es un gran reto, esto es interesante, ¿cómo abordamos esta temática del tango en un lenguaje contemporáneo con una compañía folclórica? Bueno, he de decir que yo soy nacida en Argentina, ¿verdad? Entonces, aunque vivo desde muy pequeñita en Barcelona, tengo mucha relación con el tango por mis orígenes y aparte bailé tango muchos Bien. años y es una danza que la quiero y la conozco. Entonces, desde ese lugar me interesaba mucho reencontrarme con el tango. Al mismo tiempo, también he de decir, siendo sincera, que la novela en una primera lectura no me conmovió, no me fascinó. ¿Por qué? Porque, bueno, porque yo soy, digamos, fan de otro tipo de literatura, ¿no? Me resultó muy pesado el folclore, el tipo de lenguaje tan, digamos, excesivamente costumbrista, Sí. nostálgico, pero al mismo tiempo me interesó muchísimo la atmósfera. O sea, no tanto la trama como la atmósfera, los personajes que se intuían, ¿no? En la novela. Entonces, he de decir que fue una gran suerte que la adaptación que me pedisteis fuera para danza y no para cine, por ejemplo, porque para cine tendría que posiblemente haber sido más fiel a la trama, ¿no? De la novela, que la encontraba un punto excesivamente melodramática,
no sé, en cambio, al llevarlo al terreno de la danza, yo pude como hacer un salto, ¿no? Usando Sí. vuestro vocabulario, un Una gran salto. coreografía. Sí, exacto, y destilar la novela y quedarme con aquellos conceptos y imágenes que a mí me interesaban, ¿no? Y poder de alguna manera apartar todo lo que no era, lo que a mí no me emociona, ¿no? Que al fin de cuentas todos los que trabajamos en esto es porque nos emociona. Entonces, desde el técnico de luces al primer bailarín, conviene que nos emocionemos todos, ¿no? Con el trabajo. Sí, es muy importante ese proceso. Hablando de eso, ¿cómo lo abordas tú? ¿Tú coges el texto, lo lees, escribes, bien, no sé, cómo es tu proceso creativo para adaptar, en este caso, la obra Aire de Tango a la obra de danza Naciste Vos? ¿Cómo fue Mira, ese proceso? esto precisamente yo doy clases en la Universidad de Teatro de Barcelona sobre dramaturgia de danza y Sí, siempre uso de ejemplo Naciste Vos. ¿Por qué? eh, Sí, ¿y por qué? Y además tengo el vídeo y lo hemos visto con los alumnos. ¿Por qué? Porque es, o sea, digamos que en el terreno de la dramaturgia de la danza hay muchas maneras de trabajar, muchísimas. Desde un extremo que sería Naciste Vos, que ahora os explico cómo lo hice, al otro extremo que sería la dramaturgia experimental, en la que cuando yo me meto en este tipo de propuestas, yo trabajo desde la sala, trabajo con los propios bailarines y creo una dramaturgia que está inspirada en un proceso experimental con los bailarines. En este caso fue lo contrario. Yo me leí una novela, la capitulé, o sea, la estructuré, saqué de la novela una estructura base y a partir de esa estructura creé como una serie de conceptos, de pilares conceptuales que iban desde el principio hasta el final, digamos que organizada en capítulos, ¿no? Es como si de alguna manera, claro, tú no le puedes dar a la coreógrafa, en este caso María Rovira, un fragmento de la novela directamente porque aparte se suma que vosotros sois bailarines que no usáis el texto en directo, mientras bailáis. Yo trabajo con otro tipo de bailarines a veces que hablan y bailan, ¿no? Pero vosotros sois bailarines que solo, en principio solo bailabais. Entonces yo no podía pasar el texto. Tuve que transformar, digamos, las partes del texto, la estructura, a imágenes, conceptos, como de alguna manera un material que para María y para vosotros fuera más interpretable, porque las palabras para vosotros se quedan en un lugar que no es vuestro lenguaje. Entonces, lo que hice yo es como traducir de alguna forma, ¿no? Entonces, a mis alumnos siempre les digo que Naciste Vos empezó con un trabajo en solitario, porque yo me leí la novela e hice este primer esquema. Generalmente en la danza se trabaja de otra manera. El dramaturgo de la danza acompaña al coreógrafo desde los primeros ensayos, improvisaciones y el trabajo en la sala. En este caso, como yo trabajaba desde Barcelona y primero no os conocía de nada vosotros, pues yo lo único que tenía era vídeos sobre vuestro lenguaje, que era neoclásico y tal, y la novela, que fue el punto de partida, claro. perfecto. Cuando te fuiste ya sumergiendo más en el texto, cuando fuiste conociendo un poco más el movimiento de los bailarines, la calidad interpretativa, esos elementos también te ayudaron a darle otro norte a la obra como tal. O sea, es un proceso que permite esa transformación. Totalmente, porque como no es una partitura de música que luego tiene que ser tocada Exactamente. exactamente, sino que en la danza generalmente, porque a ver, una vez, o sea, pasar la danza al papel, a la partitura, esto se hace cuando la coreografía ya está hecha. Pero en cambio la música muchas veces, bueno, casi siempre el compositor escribe la partitura y luego eso se interpreta. En danza no. En danza lo que haces es como un esquema que sirve de punto de partida, pero luego los bailarines aportasteis muchísimas imágenes y muchísimas, digamos, coreografías que no, por supuesto, ni yo las habían imaginado y tampoco creo que las había imaginado la coreógrafa. O sea, yo di el punto de partida. Por ejemplo, recuerdo que fue muy importante el tema del despegue y el aterrizaje, ¿no? Porque, bueno, porque Aire de Tango, que nosotros la titulamos Naciste Vos,
habla Sí. de Carlos Gardel, ¿no? Y habla de sus viajes, ¿no? Y de su muerte, que fue un accidente aéreo, ¿no? Entonces, era muy importante en la obra esto del despegue y el aterrizaje. Y esto, este concepto, por ejemplo, fue clave, pero también para luego vosotros improvisar sobre este concepto, ¿no? Claro, además porque la obra inicia diciendo que Jairo, el personaje principal, nació el día que allí en el aeropuerto Carlos Gardel murió, como se Exacto. presentó. Entonces, claro, era como que murió Carlitos y nació Jairo en este caso. Entonces, fue una forma de titular la obra Naciste vos, que fue Sí. inspirada en ese personaje principal de Jairo como tal. Y sí, me imagino que al principio de la obra, del proceso, tienen una idea o algunas ideas, pero cuando ya ves el resultado final, ¿transformó mucho, cambió mucho o qué tanto fue esa variación de pronto de ese concepto inicial que te fuiste haciendo en la cabeza al principio? Muchísimo, porque aparte hay que decir que fue un trabajo absolutamente colectivo. O sea, fue muy importante también la música, que es que me perdonaréis, no me acuerdo mucho ni de los nombres, porque la verdad es que por suerte trabajo mucho y conozco mucha gente y soy muy despistada. Entonces, me acuerdo muchísimo de los ambientes, de las caras de todos vosotros y no me acuerdo mucho de los nombres, pero había una persona que hacía la composición musical, que era Pablo, Juan Juan Pablo, Pablo que Acosta, era de nuestro grupo Tierra Adentro. esto, un crack, o sea, realmente Bueno, fue crucial su aportación y la de sí, la orquesta fue crucial, porque sin su música no tendría sentido nada. Es decir, la música de Juan Pablo fue el 50% de la obra y fue también él determinó la dramaturgia. Y también había un equipo de cine y escenografía que tampoco recuerdo el nombre. sí, otro cuento. Era un Exacto. productor a ese momento que nos ayudó muchísimo en toda la parte audiovisual. Naciste vos tiene un componente muy importante y es que tiene una parte audiovisual que se suma a la danza. Es muy de escenografía, pero hace parte con todo ese juego de dramaturgia y de danza. Claro, también la parte visual fue fundamental. ¿Por qué? Porque insisto que la novela es, claro, es narrativa, pero además es que es una novela que es muy costumbrista, está muy centrada, como dices tú, en un personaje, en su trama, en sus peripecias. Entonces, ¿cómo llevar eso al lenguaje de la danza que es sumamente abstracto y conceptual? Entonces, las imágenes nos ayudaron mucho a un poco a seguir el hilo narrativo, por decirlo de alguna manera. Y fue muy interesante el trabajo de todos, el vestuarista era también me encantó el vestuarista, me acuerdo que hasta de los zapatos me acuerdo, fíjate El tú. vestuario lo hicieron los diseñadores de una marca al lado, son Eso, maravillosos. Al lado. sí, porque yo me llevé algo de ropa luego de ellos, me Qué parece. bueno. Sí, sí, muy simpático. Sí, es que tengo unos recuerdos fabulosos también porque me sentí muy bien, como con una hospitalidad, digamos, importante, ¿no? Muy bien acogida, muy bien. Me encantó esa experiencia, sí. Qué bueno. Para nosotros como Ballet Folclórico de Antioquia también fue muy importante ese proceso creativo, ese proceso tanto con la coreógrafa María Rovira, con Juan Pablo Acosta desde la música, contigo desde esta parte de dramaturgia, porque era integrar los diferentes conceptos, visiones de la obra, los movimientos, qué puede surgir de esta idea, cómo los bailarines también aportan en esa creación colectiva y cómo se fue construyendo un lenguaje, cómo se fue integrando toda esta obra a partir de las diferentes sensaciones, percepciones, concepciones. Entonces fue algo que de verdad para nosotros como compañía de danza es muy significativo y representa de verdad un proceso importante que marca un hito en la historia del ballet folclórico de Antioquia porque permite además decir, listo, somos una compañía que representa a Colombia a través de su folclore y su música, sus bailes tradicionales, pero también tiene la posibilidad de expresar otros lenguajes. Y para este caso, con la dramaturgia especial que se le hizo a esta obra de Naciste Vos. Entonces, en este caso, para nosotros fue muy importante y clave tu participación en Naciste Vos como tal. Bueno, estoy muy agradecida y la verdad que hace mucho tiempo, pero es como de esos trabajos
que se te quedan adentro, porque también trabajar con tanta distancia no es lo normal, sobre todo en trabajos así como trabajos de danza, ¿no? Porque yo básicamente soy autora de textos, ¿no? Y mis textos se representan en otros países del mundo, ¿no? Y se traducen a otras lenguas, pero claro, lo que vuela, lo que viaja es mi libreto, mi texto, pero en este caso el trabajo de la dramaturgia de danza, por mucho que tú trabajes sola, en algún momento tienes que pisar la sala, porque si te acuerdas, yo estaba en los ensayos finales y acababa decidiendo cosas también al mismo tiempo que María Rubira, ¿no? Es como que el dramaturgo de la danza hace una dramaturgia escénica. Se mete mucho más digamos, en la composición, en las diferentes directrices escénicas que no el autor de texto. Claro. Tú estuviste en procesos interesantes. Uno, a la distancia, desde Barcelona, conectada con Medellín, leyendo y viendo parte del material. Luego Sí. tuviste la oportunidad de estar con nosotros en la sala de ensayo, haciendo parte de esas conexiones importantes de la obra. Y tú estuviste en el estreno como tal. Sí. ¿Qué sentiste? ¿Qué te Fue pareció? una pasada, muy interesante, porque aparte yo en esa época, ahora he hecho más experiencias de teatro grande, ¿no? Por ejemplo, ahora acabo de entregar el libreto para una ópera en el Gran Teatro Liceo de Barcelona, que es también inmenso, pero en esos momentos, cuando hice esta obra, yo estaba más metida en un teatro más experimental y en un tipo de dramaturgia más performativa que suele apelar a públicos más minoritarios. Y fue muy interesante porque la sala donde estrenamos el Metropolitan, que esto me acuerdo el nombre del teatro, ¿no? Se llamaba Metropolitan o Metropolitan, ¿no? Teatro Metropolitano de Medellín. Eso. Era para 2.000 localidades y esto no es moco de pavo, o sea, 2.000 localidades las tienes que llegar a la última fila, o sea, no es un teatro de cerca, digamos. Que en realidad es el teatro que más me gusta a mí, el teatro pequeño de cerca, porque pienso que los grandes espectáculos muchas veces son propios de un sistema, digamos, espectacular, demasiado ligado al mercado, a una concepción del arte muy de la industria, muy capitalista, y entonces a mí me gusta mucho el teatro de pequeño formato, ¿verdad? Pero claro, el espectáculo grande siempre te permite probar grandes efectos y en ese sentido, claro, teníamos un equipo muy bueno, el iluminador Rasilis Aguirre es uno de los mejores de Latinoamérica, fue buenísimo poder trabajar con él y fue una experiencia muy, muy bonita porque aparte piensa que, a ver, a veces el dramaturgo hace como el lampista, no sé si vosotros usáis esto, el lampista es la persona que te va a arreglar la canilla, el grifo. Bueno, yo tenía muchos frentes porque tenía la coreógrafa, el ballet, la familia del escritor, no te lo pierdas, que bueno, tuve que reunirme con toda la familia en su finca y cada uno dándome su punto de vista, y yo tuve que ir ahí a explicarles el proyecto para vendérselo a esta familia, que suerte que yo no me entero de nada porque no soy colombiana y no sabía la importancia que tenían, porque si no igual me hubieran intimidado, pero como no sabía ni quiénes eran, fui con toda mi espontaneidad y ellos luego, claro, había una señora muy mayor, la viuda, la no sé qué, y las hijas, y cada una opinaba lo suyo. Entonces, claro, al final es un poco como coser, de alguna manera, todos los retales y arreglar las cañerías, ¿no? Como hacen los lampistas, y hacer que todo, de alguna manera, tenga un sentido. Ese es el trabajo a veces de un dramaturgo, es un trabajo muy de oficio, muy de obrero. Yo creo que es un trabajo muy valioso porque además de toda esa parte intelectual, de extractar de esos textos esa magia, de adaptarlos y traducirlos, como dices, a este lenguaje de la danza, creo que hay un primer reto y no es tan fácil. Pero ya luego llegar y adaptar y sincronizar y unir esos pequeños detalles hacen que esa magia sea posible. Entonces yo creo que hay una labor muy importante que tú, dentro de esta obra, como el resto del equipo, ayudaste a que fuese maravillosa.
sabemos que naciste en Argentina y que también me contaste que bailaste tango. ¿Has tenido otros acercamientos a obras relacionadas con tango? ¿O esta ha sido la única o la primera o qué? Mira, uno de mis primeros trabajos que tenía, bueno, yo trabajo desde muy adolescente, pero trabajos en teatro que yo tendría, no había acabado la carrera, tendría 21 años o 20, fue en una obra de teatro que estrenaba un director, que ahora aquí es un director importante, Antonio Simón. Él hacía una obra de sus primeras obras en una sala muy chiquita de Barcelona y yo le monté un tango para que salía en la obra para la actriz. Y me acuerdo, fue muy importante para mí. Pero no, luego no he tenido mucha relación. La verdad que incluso con el mundo de la danza tengo incursiones esporádicas. Me gusta mucho, trabajo con bailarines constantemente porque soy profesora, Sí. pero últimamente a nivel profesional me muevo más en el teatro de texto. En la danza he firmado algunas dramaturgias, ahora precisamente estoy haciendo la dramaturgia para una coreógrafa de aquí, de Barcelona, pero intento elegir, bueno, no, así como te digo que en teatro de texto trabajo muchísimo, en danza trabajo más en docencia y hago dramaturgias de danza, pero esporádicas. Sí. Y más bien es danza contemporánea, sí. Bien. Ahora mencionaste que has tomado la obra Naciste Vos como ejemplo para algunos de tus estudiantes, como parte del trabajo formativo. ¿Qué has recibido de ellos? ¿Qué retroalimentación te dicen? ¿Qué percepciones te dicen ellos de la obra, de tu trabajo respecto a Naciste Vos? Mira, te digo que en Europa, en ciertos ambientes, ¿no? Digamos, universitarios o festivaleros, hay un poco de prejuicio con la danza más convencional, folclórica, de grandes ballets, con el ballet clásico también. Entonces, claro, yo tengo a estudiantes que son muy modernos, que quieren romperlo todo, bueno, parece un estereotipo, pero es que es así, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho pasarles esta obra porque yo soy cada vez con la edad más defensora de la artesanía, del oficio, ¿no? De la técnica, porque hay mucha belleza en el oficio. A veces queremos hacer como genialidades y en realidad casi todo ya está inventado, ¿no? Y en realidad cuando uno estudia la historia del arte se da cuenta que hoy en día es muy difícil hacer cosas realmente nuevas porque casi todo ha estado inventado. Eso no quiere decir que tengamos que rendirnos a lo hegemónico, a lo convencional, no, siempre hay que buscar. Pero yo, vuestro lenguaje me generó mucha admiración y mucho respeto porque sois realmente atletas. Y esto es lo que yo les cuento a mis estudiantes, ¿no? Que la experiencia en Medellín, además, ¿sabes lo que me chocó mucho? Que vuestro elenco está formado por gente muy auténtica y alguna gente que viene de realidades muy duras. Y eso se transmite. Yo soy muy observadora porque también dirijo actores y me gusta mucho mirar a las personas y eso me di cuenta desde el momento número uno, ¿no? De quién es, cómo respiráis, de dónde venís. Entonces, sois gente muy amorosa, muy auténtica, pero también que habéis tenido que alejaros a veces mucho de vuestros problemas o de vosotros mismos para poder superar retos vitales y técnicos, porque tenéis una técnica que no se aprende en un día, que requiere mucho esfuerzo. Entonces, a veces a mis estudiantes que son muy de una danza mucho más intelectual, performativa, yo les pongo como ejemplo, digamos, la belleza y el rigor que transmite un elenco como el vuestro, ¿no? Y les hablo también de lo difícil que es poder construir una pieza que llegue eso a 2.000 personas, ¿no? También lo difícil que es poder desde la danza explicar una historia, porque generalmente la danza que se practica en determinados ambientes solo llega a los familiares de los que bailan, ¿no? Porque nadie más entiende nada y no transmite, ¿no? Entonces, bueno, al principio cuesta porque los estudiantes, más, sobre todo más jóvenes, están como muy
seducidos por un tipo de danza que se hace en ciertos países de Europa, ¿no? Más intelectualizada, performativa, pero han visto la pieza con mucha, al final sí, con admiración, claro que sí. Pero no es el tipo de danza a la que ellos de alguna manera acuden naturalmente, ¿no? Claro, perfecto. Qué bonito y qué importante tener esa retroalimentación de personas que están en otro contexto de Europa, también formándose en estas artes escénicas y que tengan la oportunidad de ver diferentes referentes y que nosotros como Ballet Folclórico de Antioquia tengamos la posibilidad también de ser estudiados dentro de estos conceptos. Nuestros bailarines hemos apostado para que se formen de manera integral, no solo en folclore colombiano, sino también técnicas de ballet, de danza contemporánea, de danza urbana, bailes latinos, de salón y en todas las que podamos incursionar. Y también estamos abiertos a esa interpretación de nuevos lenguajes, en este caso con la obra Naciste Vos, que reúne esos elementos de la novela Aire de Tango, del escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo, y que a través de todo un proceso creativo, de investigación, de adaptación, de vivencias, de vibrar, pudo llevar esa escena un montaje realmente maravilloso para nosotros. Y qué bueno que tú, Victoria, hayas hecho parte de este grupo y que hoy, después de tanto tiempo, estemos conectándonos contigo para recordar y para hablar de ese momento creativo, de ese momento, de ese gran reto que asumimos todos, tú desde la dramaturgia, la coreógrafa María Rovira, todos los bailarines, y que podamos decir que bien, lo hicimos, lo disfrutamos y aportamos al arte una pieza que puede ser muy interesante para una mirada contemporánea. Entonces, qué bueno este rato con nosotros, Victoria, y bueno, qué rico saludarte después de tanto tiempo. Muchas gracias y sobre todo muchos saludos a todos los que aún forman parte del ballet. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y os llevo siempre en el corazón. También tenemos especial cariño hacia ti, un especial recuerdo y esperamos pronto tenerte en algún proyecto con nosotros. Sería maravilloso volver a trabajar juntos y volver a conectarnos a través de la danza, la dramaturgia, a través de todo este universo del arte que es realmente maravilloso y especialmente en este tiempo en el que estamos invitados a a cuidarnos más y en el que definitivamente tenemos la posibilidad también de ser creativos y de explorar y de vivir el arte desde otras dimensiones. Entonces, un saludo especial desde Medellín para ti, estás en Barcelona, gracias por este espacio con nosotros y bueno, te recordamos muchísimo. Muchas gracias. Un abracito. Chao. Chao, chao.